Saludos gente y bienvenido a otro episodio en Puny Talks, el podcast donde hablamos claro con personas que están montando lo suyo con propósito y corazón. Yo soy Jonathan Díaz y ya tú sabes que ser tu propio jefe es más que una actitud, es más una actitud que un título. Y eso sí, lo quiero que se pegue, que la gente entienda que uno no tiene que necesariamente ser dueño del negocio para ser jefe o Exacto. líder. Es más algo mental, ¿verdad? Ajá. Y hoy conmigo tengo a alguien súper especial que está dejando una huella en el ecosistema empresarial de Puerto Rico y ella es Bárbara Rivera, directora y pieza clave detrás de Fase 1, una incubadora que está ayudando a convertir ideas de negocios reales y accesibles para todos. Si tú alguna vez te has pensado, tengo una idea, pero no sé ni por dónde empezar, este episodio es para ti. Para empezar, quiero dejar de entrar aquí a Bárbara. ¿Te acuerdas cuál fue la primera cosa que vendiste o creaste en tu vida, Bárbara? Si alguna vez. Bueno, yo no tengo ese, Ese hey, ese gen de emprender, pero sí trabajé en tiendas, es mucho tiempo, así que se ¿cómo me fue esa daba, experiencia? Like, me gustaba interactuar, sí, fíjate, me gustaba mucho interactuar con los clientes. sé que eres de persona de gente, eso sí lo sé. Me gusta, aunque soy una persona tímida, no te creas, ¿Sí? sí, sí, Oh, sí. eso sí no te lo creo. Sí, hay gente que no me lo cree, pero sí, en mi parte más personal sí soy bastante tímida. ¿Y qué te puja Ujú. siendo una persona tímida? Ahora tengo curiosidad porque yo soy bien Sí, sí. extrovertido. ¿Qué te puja a querer entonces estar al frente y ayudar gente? Sí, ¿verdad? No, curiosidad. Sí, sí. Pues mira, no sé, yo creo que se ha dado, ¿verdad? A veces uno tiene unos preceptos ¿verdad? Unos perfiles que uno se crea de uno mismo y realmente salirse de esos cuadrados es a veces donde uno descubre cosas nuevas Nueva. y en mi caso ha sido así. Darme la oportunidad de experimentar de, oye, mira, esto quizás se me hizo difícil o la primera vez que me dijeron, mira, te toca dar una presentación ante un grupo de tantos empresarios y eso hace muchísimo tiempo en otro trabajo que tenía. Y ya tú sabes, uno simplemente se prepara y cuando vi que el feedback fue positivo, pues dijimos, pues vamos a seguir haciendo esto de esta manera y uno se sigue envolviendo y sigue creando y yo creo que una cosa lleva a la otra. Así Interesante. que ¿Me puedes, para entender un poquito tu background, sí, claro. nos puedes explicar más o menos like, cómo, ¿verdad? Porque no eres Mm, emprendedora como tal, pero sí exacto. veo servicial y que te gusta ayudar a la gente. ¿Cómo entonces entras al mundo empresarial y cómo empiezas a aportar tu granito de arena Sí, sí. al ecosistema? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo estudié mercadeo, realmente, ese es Esto técnicamente, esto todo no se es mercadeo. nuevo en el sentido de que sabes vender, entiendes el mundo, ¿verdad? Exactamente. Eso, ¿cómo brincar? Exactamente. Y para mercadeo tú tienes que interactuar mucho con las personas, o sea, tú no puedes estar detrás de una computadora. Hoy día, ¿verdad? Eso también tiene otros contextos y quizás hay gente que sí trabaja en mercadeo detrás de una computadora, y evaluando, ¿verdad? Más la parte de los datos, pero hace falta ese contacto para tú entender a tu público, para tú entender a tu cliente, así que yo creo que eso es un componente bien importante. Yo empecé hace muchos años en este sector, en la compañía de fomento industrial. Yo empecé hace, wow, yo creo que fue ya hace más de 20 años, trabajando en un programa federal que se llamaba el Procurement Technical Assistance Centers. Sigue estando allí, ha cambiado de nombre, luego fue el Federal Contracting Center cuando yo estuve allí, ahora es un Apex, es tremendo programa y ese programa pues hacía mucha interacción con el público, porque ayudábamos a pequeños emprendedores o empresarios en Puerto Rico a que consiguieran contratos con el gobierno federal y eso involucra un montón de procedimientos, cosas un poquito más aburridas, bien Sí, no, estructuradas, mucha rápido. burocracia, pero también involucraba mucha educación, crear mucho contenido, un poco simplificar todo ese tema federal, ¿verdad? Y hacerlo mucho más digerible y Claro, accesible claro. a empresarios locales. Así que pues me fui envolviendo y pues eso, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de participar de muchos proyectos súper chulos allí. Así que nada, yo creo que eso me abrió mucho camino. Tuve la oportunidad de liderar ese programa por un tiempo también. Así que, y eso pues me abrió las puertas, ¿verdad? A querer explorar cosas nuevas. Y entonces llego al fideicomiso, precisamente en un programa de recuperación que se llama Recuperación Agrícola, así que vine a dirigir un esfuerzo de recuperación para pequeños agricultores,
y agricultoras, porque tenía un componente muy Casi fuerte. como llegas como tal, el trozo. Exactamente. Ya. Así que llegué ahí y pues eso era más que, o sea, imagínate un programa que es puro interactuar y ayudar en un escenario, ¿verdad? Lleno de muchos retos en aquel momento, porque fue en el 2018, justo después de los huracanes. Así que eso era mano a mano, irme para las fincas, para el campo. De verdad me disfruté muchísimo ese programa y siempre fue, ¿verdad? Sí, va a seguir siendo, ¿verdad? Un programa que llevo bien cerca siempre de mi corazón porque lo disfrutamos mucho. Y vimos, ¿verdad? Los resultados y el impacto que se creó ahí y pues siempre tuvo un componente, aunque ese programa, ¿verdad? Tenía el componente de recuperar nuestra agricultura, ¿verdad? E impulsarla, tenía un componente empresarial, porque queríamos llevar ese tema de que para poder llevar la agricultura en Puerto Rico al próximo nivel, pues estos agricultores tienen que poder vivir de ello, tienen que poder manejar mejor, ¿verdad? Estos negocios agrícolas. Así que siempre tuvo un componente de capacitación empresarial, ¿verdad? Y técnica también dentro de lo Sí que fue ese que fue, proyecto. técnicamente ahí fue donde más te pusiste Exacto. y viste mucho de eso. Interesante. Exactamente. Y eso pues me llevó, ¿verdad? Y ya llevo, este año cumplí 7 años en el fideicomiso, así que he ido, he estado a cargo de varios programas, dos de ellos siendo, ¿verdad? En esta área, más agrícola. Y entonces en el 2022, bien a principios del Cuando 2022, empieza fase 1. fase uno comienza también con los fondos de CDBGDR, ¿verdad? Con esa oportunidad de fondos que es, ¿verdad? Para el contexto de las personas que nos escuchan, este es el dinero, ¿verdad? El Community Development Block Grant for Disaster Recovery, que básicamente es el dinero que llegó a Puerto Rico como resultado directo De lo que pasó. de lo que pasó en los huracanes, ¿verdad? Y ese impacto que recibimos de los huracanes Irma y María. Así que como parte de ese plan de acción, pues hay un componente de desarrollo económico y pues dentro de ahí pues ¿verdad? Hay muchos programas y uno de ellos es el de incubadoras y aceleradoras para pequeñas empresas. Así que se dio esa oportunidad y pues nosotros como fideicomiso ya teníamos un ecosistema, ¿verdad? Y unos programas muy establecidos y con mucho éxito, ¿verdad? Dentro de nuestra organización, muchos resultados. Así que decidimos también identificar dónde había una brecha dentro de nuestro mismo, ¿verdad? Sí, sí. Pilar de Sí, porque emprendimiento. siempre hay, Es, todo negocio tiene etapas diferentes exacto, y depende de la etapa necesitar ayudas diferentes. correcto. Claro. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso, Ujú, verdad? Porque no sea, quiero saber, cuando se piensa en fase 1, ujú. ¿tú estás desde el principio en el proceso desde la creación? ¿Cómo fue que Pues mira, llegaste no, ahí? me incorporé un poco más tarde porque yo estaba a cargo en ese momento, que eso fue en plena pandemia, déjame decirte, ¿verdad? Todo esto se ideó también en plena pandemia. Nosotros, gracias a Dios, seguimos trabajando, ¿verdad? Bastante smooth dentro de todo el proceso, desde nuestras casas, pero seguimos buscando, ¿verdad? Y entonces, trabajando en conjunto. Así que en ese momento yo estaba a cargo de otro programa agrícola que se llama Regrow, eh, agricultura urbana y rural. Y entonces en ese momento estaba Cristina Tamayo, que era trabajaba en Parallel, Sí, y junto a Sebastián y al equipo de Parallel de aquel entonces, pues fueron los que, ¿verdad?, diseñaron ya, el modelo de fase uno. ya. Y sometieron, ¿verdad? Y pues entonces fuimos uno de los recipientes de este fondo que comenzó y se lanzó con nuestra parte de fase uno Lab, que viene siendo el primer paso de este modelo de 2 pasos, ¿verdad? Que es fase uno, donde tenemos unos módulos educativos puramente online y cualquier persona pues puede acceder a ese contenido en arroyo habichuela, como nos gusta Ese decir, es el porque lab. ese es el lab. Ok. Así que el programa lanza en el 2021, a finales del 2021, con algunos módulos educativos ahí. Y empezamos a recibir, ¿verdad? Personas que estaban simplemente interesadas en explorar, desarrollar una idea de negocio. Y eso pues va creando esta comunidad de personas que están en ese nivel. em, con la expectativa de entonces invitar a estas personas a nuestro Fue segundo lo que tú llaman el nivel, intensive. el intensive, que viene siendo el ciclo de incubación completo, ¿verdad? Que eso es lo que la gente públicamente cree que es fase 1.
Bueno, O sí, sea, en el exacto. sentido de Ujú. cuando ven el demo de fase Exactamente. 1, es intensive. Exactamente. Ya. Es que Ok. sí. Porque yo personalmente Mm, no sabía la distinción. Acabo de ok. aprenderla. Pues qué So, bueno. ok. So, Ajá. está la parte lab, La, que es la parte online, que cualquier persona puede ir a en cualquier momento. fase1.org y puede participar. Sí, puedes, y hoy por hoy, ¿verdad? Existen 11 módulos, estamos trabajando en uno próximo, bien chévere. Pero o sea, el que entre a la plataforma de la app puede tomar los cursos y no tiene un orden necesariamente. Al Sí, principio sí, ¿verdad? Queríamos que tomaran los primeros 3 módulos porque pues era como que ese primer core. importante. Pero luego, entonces fuimos añadiendo contenido y pues entonces lo dejamos abierto porque pues la necesidad de cada cual Es es muy diferente. particular. Sí, a veces hay gente que sabe un poquito más de lo técnico o hay gente que sabe más de lo de mercadeo o no sabe de venta, o no, ¿verdad? Exacto. Me imagino. Sí. Pero contestando a tu pregunta de ahorita, que creo que no la terminé de contestar, no estuve en esa primera etapa de diseño, pero me incorporo al equipo de fase 1 entre que se lanzó la academia virtual, que es como llamamos el lab, ¿verdad? Y se lanza la primera convocatoria para reclutar a Pues, Intensive. Así que yo oficialmente entro en febrero del 2022 y nuestra convocatoria comenzó en tú estás a abril. la primera instancia. Sí, desde Sí, el que tú principio. estás. Sí. Ok. Exacto, pero no estuve en esa primera etapa, como mencionas, de diseño, ¿verdad? De conceptualización de lo que fue el modelo del programa, Pero estuviste para la pero parte más estaba en la difícil, digo organización. yo, para ejecutar. Ahí yo, mira, digo que sí, a mí estos No, embelecos me no es que encantan. la realidad sea fácil, porque creemos lo que no lo es, porque lo vivo todos los días, pero a veces nos quedamos en la idea, pero si no hay ejecución, Exactamente. pero... Nos quedamos todos con nada, ¿verdad? Mm, Y entonces, ¿cómo fue, verdad? Montando esas primeras fases, vamos a hablar un poquito más de el intensive, ¿verdad? ¿Qué retos se encontraron al principio, verdad? Porque me imagino que están comparando los programas que tienen, qué ujú, faltan, exacto. a lo mejor reclutando a la gente, los filtros, filtrando gente, porque eso es otro problema que uno me imagino que tiene. Exactamente. Hubieron retos particulares que eran un poquito más retantes, perfeccionando, que aprendieron de esos retos, a lo Pues mejor. mira, sí, ¿verdad? Nosotros, y ¿verdad? Para más contexto de que nosotros hacemos en fase 1 y cuál y se une ese propósito inicial, es que basado en los datos que teníamos ya de nuestros programas como Colmena 66 y Paralel 18, que en aquel momento tenía Pre 18 corriendo, ¿verdad? Bastante nuevo, veíamos que había mucha intención, mucha gente quería participar de estos programas porque tenían muchas ideas. Acuérdense, el escenario es luego de esta devastación, de esta gran necesidad que se crea en Puerto Rico, pero eso generó mucha oportunidad para muchas personas y la gente ahí, pues como no tiene más nada que perder, pues se tiran y dicen, ahora sí quiero emprender, ahora sí le quiero dar vuelo a esta idea, ¿verdad? Así que pues había muchas personas buscando y tocando en nuestra puerta diciendo, necesito desarrollar esta idea, ¿quién me ayuda en esa etapa? ¿Qué pasa? Lo primero que nosotros teníamos dentro de nuestra organización para ofrecerles es Pre 18, pero para Pre 18 tú tienes que estar ready para lanzar al mercado, sino ya lanzado al mercado. Claro. Así que faltaba ese pequeño puente entre, ¿verdad? Todas estas personas con muchas ideas y que pudiesen estar listos, ¿verdad? Para poder lanzar por lo menos con una primera versión al mercado. Así que ahí es donde viene el modelo de fase 1, y yo creo que uno de esos primeros retos es que primero es la cantidad de gente, la necesidad, ¿verdad? Porque en principio, ¿verdad? Casi todos tenemos ideas y todos tenemos, ¿verdad? Una que otra buena idea. Y tenemos que tener cómo Es poder validarla. como Y la mayoría de la gente no tiene cómo. exactamente. Muy serio. Lo otro es que el concepto del incubador es que está abierto para todo tipo de ideas, que es buenísimo y a mí me encanta ese concepto particularmente, pero te trae unos retos. Por ejemplo, yo no me especializo en tech, yo no me especializo en ninguna industria en particular, por más que quiera, estamos abiertos. Cogemos 50 proyectos o ideas por cada generación o corte. Así que pues imagínate, tenemos 50 ideas de todo tipo de industrias, de todo tipo, ¿verdad? De negocio. Incluso en distintas etapas, muchas veces, ¿verdad? Quizás esto al principio no nos pasó, pero con el pasar de los años sí, que aunque estamos en una primera etapa de negocio, todavía hay distintas subetapas en esas, así que vemos participantes que todavía están fluctuando Claro. en esa primera etapa.
Y, y el reto principal es que poder proveer valor para todo el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque como Eso es bien difícil. eso es difícil, eh, pero diseñamos el currículo, ¿verdad? Basado en, pues, una experiencia, en las cosas que son dadas, de que sí necesitamos tener, pero también dejamos un nivel de flexibilidad para cuando recibamos a nuestro grupo, tener la capacidad de movernos un poco en dirección de lo que ellos necesiten, ¿verdad? Yo pienso que, pues, eso siempre nos ha dado un área de oportunidad y un área de flexibilidad de poder atender, ¿verdad? De una manera u otra. Así que, pero en principio yo diría que ese fue uno de los primeros retos. Y el otro reto cuando comenzamos es dar a conocer este programa, ¿verdad? En corto tiempo. Cuando tú tienes algo nuevo y tú lo quieres dar a conocer a todo el mundo, se lo quieres contar a todo el mundo, pero, ¿verdad? Es difícil porque hay muchas cosas pasando. Y también uno tiene una capacidad para atender, así que uno tiene que también, o sea, yo tenía, en aquel momento éramos 3 personas en el equipo, así que incluyéndome, así que pues estábamos todas de lleno, haciendo de todo en el programa, lo cual fue una experiencia espectacular realmente, poder compartir todo y pues estar totalmente abierto a cualquier idea, a cualquier embeleco, a cualquier cosa que surgiera, y realmente pues fue una buena experiencia para poderle darle más forma, Forma. a todo lo que ya tenía. En cuestión de, ¿verdad? Porque a lo mejor MVP, ¿verdad? Que van a escuchar la palabra mucho, Sí, Minimum Viable Product en inglés, que es técnicamente simplemente ese producto mínimo viable correcto. que puedes vender, Ujú, ¿verdad? Sin ujú, intentar lo menos posible. O sea, ¿qué puedo vender con el esfuerzo menor ujú. para ir a la calle a probar, ¿verdad? Que eso es lo que al final del día estamos tratando de enseñarle a la gente. Exactamente. Porque a veces la gente quiere, como Sí, digo yo, crear esta cosa magna que a lo mejor si existiera, pues exacto. pudiera ser posible, pero requiere demasiados recursos. Y a veces es bien difícil transmitirle a la gente que Ujú. a veces para probar las cosas no se necesita tanto. Exacto. Yo creo que uno de los ejemplos más comunes que dan en este tipo de programas es un ejemplo, el de Netflix. Ah, Entonces, el de cuando ellos prueban el concepto. Para el que no sepa, cuando Netflix ujú. empezó, ¿verdad? Estaba Blockbuster y todas estas cosas. Wow, yo me acuerdo Y que estaban las cajas, los VHS, ¿verdad? Entonces, ellos querían que muchos recargos yo pagué. que muchos recargos la gente Mm, pagaba y la gente se molestaba por eso. sí. Y Netflix, que, ¿verdad? Pues lanzó su propia cosa de que no recargo, y Mm, que si esto y lo otro. Pero el breakthrough que ellos tuvieron real ujú, fue cuando ellos cambiaron a CD. ujú. Porque ellos fueron los primeros en enviar CDs por correo. Pero back in the day, enviar cosas por correo no es como hoy. Exacto. Porque hoy todo el mundo, Amazon, Amazon, pero antes de enviar por correo era peligroso. Era, sí. Entonces, y ellos, yo me recuerdo que el founder dijo, o Ujú, por lo menos escuché una entrevista que él dijo, pues mira, vamos a enviar un CD de casa a otra casa ajá. y ver si llega. Y si llega, pues tenemos producto. Tú sabes, y a lo Exacto. mejor otra persona hubiera pensado, no, porque es que tengo que montar la tienda y tengo que montar Ujú, el Shopify para ver si la gente me compra. No, la persona idealmente, su producto MVP fue probar, exacto. enviar y ya. Y es que eso es un MVP, realmente, es esa primera versión. No importa si acá tú estás haciendo, tú tienes 10 personas trabajando detrás de las cortinas, Claro. pero es probar ese concepto para ver si vale la pena invertir lo que conlleve, ¿verdad? Para validar que existe ese mercado, un mercado que está dispuesto a pagar y después cuánto, ¿verdad? Va, esos son otros 20 pesos. Cla- ¿Verdad? Porque todo depende de uno cuán complejo es el negocio. Exactamente. Pero en esa primera versión, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos con fase uno, que las personas lleven sus ideas a algo tangible, así sea, ¿verdad? Tangible y funcional, porque tiene que ser funcional y eso es ahí es donde se diferencia lo que es el MVP versus lo que sería un prototipo, que yo lo puedo dibujar aquí en un papel, pero si yo no lo puedo utilizar, pues es Sí, porque chévere. clave, gente, Ujú, la diferencia entre un prototipo y un MVP es que el prototipo a lo mejor visualmente ujú, lo puedes usar, lo puedes probar, pero no lo puedes vender. ujú, El MVP es algo ujú. que puedas probar, Correcto. que alguien va a pagar, Que puedas ¿verdad? interactuar. Que puedas dar ese servicio, que Exacto. puedas dar ese producto, ¿verdad? El que sea. Eso es un MVP. Por ejemplo, yo di mentoría en una de las de Ujú. fases. Qué bueno. Recuerdo que estaba Gracias hablando por con eso. una, siempre un placer. Me recuerdo que estaba hablando con una muchacha que estaba montando, ella quería montar un marketplace para perros. Ajá, Entonces, ella también da servicio donde ella da grooming. exacto.
Entonces, yo me recuerdo que me encantaba todo lo que ella quería hacer, pero yo le decía, para probar no tienes que montar la tienda. Exacto. Con que si tu servicio, por ejemplo, es grooming, tú no tienes que montar esta plataforma para probar si el negocio es viable. Con que alguien te buquee Exacto. el Calendly, el Google Exacto. Booking, Mira, una lista. Va a y empezar la con... gente se apunta Exacto, la gente se va... y alguien te dio dinero, Exacto. ya probaste tu Ujú. MVP. Exacto. Y a veces, yo me recuerdo, ella me miraba así como que, pero ya, y ya yo, sí, porque tú lo que tienes que probar es que si te pagan para tú dar ese servicio. Ujú. ¿Te pagaron? Pues ya probaste la idea. Exactamente. Es más, mucha gente, yo me recuerdo que dijeron, pero ya yo hice eso. Pues vamos a probar otra cosa entonces. Exacto. Porque Vamos para el podemos otro, para el probar próximo otro nivel. nivel de tu negocio. Y se quedan así como que, Sí. Porque el MVP generalmente es esa primera versión. Lo que pasa es que la gente cuando, y es normal, ¿verdad? Esto es como todo. Tú tienes este concepto en tu mente que tú lo visualizas y generalmente el que tiene esa idea, eso es como su bebé. Así que realmente la gente se enamora de todas esas ideas y de esos conceptos que tienen. Y pues al llevarlo a la acción, al llevarlo a lo que es algo ya funcional, tangible, ¿verdad? cambia. Existente, pues este concepto de que yo tengo en mi mente, hasta que yo no lo veo tal cual, ¿verdad? Las personas no piensan necesariamente que pues está listo para lanzar o está listo para yo poder empezar a vender. Y la realidad es que pues tú puedes empezar con una sola funcionalidad o lo más básico, ¿verdad? O quizás no tan bonito, que es lo que a la gente no le gusta. En muchos casos, "Ay, es que no se ve tan lindo, es que no, o sea, no me siento Pero cómoda". te paga, Pero si si te alguien pagan. te... Exactamente. Pues, pero entiendo, ¿verdad? De dónde muchas veces sale que las personas quieran, ¿verdad? Ese nivel de perfección. Sí, Y pues es una de de las causas que muchas personas se nunca se lanzan o no se lanzan en el momento que pudieron haberlo hecho hace mucho tiempo, ¿verdad? Atrás, y es porque el nivel de perfección en ese momento muchas veces es lo que te detiene, es ese miedo de que, ok, si me lanzo, es ahora, o sea, de aquí para, ahora sí que tengo que responder. estaba viendo un Mm, video ayer en Instagram de mm, motivacionales de esto sí, sí. y escuché algo que me dejó un poquito marcado y yo dije, coño, es verdad, tú sabes. Y la persona decía, nos enfocamos, Ujú, nos enfocamos mucho en querer que las cosas sean perfectas y no tomamos decisión porque estamos esperando que sea perfecto. sí, Arranque y hazlo y ya. Y exacto, la otra persona le dice, pero ¿qué pasa si estoy mal? Y exacto. la persona le dice, pues you figure it out quicker. Ya Exacto, lo vas a aprender más rápido. Pero si nunca lo haces, sí. nunca vas a saber Ujú, y nunca te mueves, nunca pasó nada. Eso es mejor correcto. moverte, meter la pata, Ujú, aprender más rápido que eso no es para exacto. moverte para lo próximo. Y también, ¿qué es lo que es, verdad? Porque hay veces que en ese proceso, y lo bueno de probar esta primera versión y darle al cliente de poco a poco, es que tú vas recibiendo retroalimentación en el proceso y tú puedes, ¿verdad? Ir cambiando, iterando eso, ¿verdad? Todo lo que va a ser Yo esa amo ese proceso. exacto. Yo vivo, o sea, Exacto. la gente, a veces me obsesiono demasiado en este proceso y me quedo en él. Pero yo le digo a la gente que es más, yo creo que Puerto Rico en términos generales, Ujú, yo creo que si utilizamos, ¿verdad? Este concepto de iterar, probar, meter la pata, porque en Puerto Rico a veces creo que, ujú, o sea, no es una crítica, ujú. pero yo sé que le tenemos miedo y vergüenza al meter la pata. Pero no es en Puerto Rico nada más. No, pero Es algo puedo general. hablar por mi isla, ¿verdad? No, yo lo sé. Pero a veces uno piensa que es uno nada más. Y Claro. entonces ahí también ese otro, ¿verdad? Yo asumo que Concepto que maybe uno en tiene. otros lugares hay, pero No, no sí. quiero, no quiero asumir. Cuando tú lees el Global Entrepreneurship Monitor, que es un reporte que se hace, ¿verdad? Claro, Globalmente con un montón de países, pasa lo mismo. una de las principales causas, y lo establece el reporte año tras año, es que una de las principales causas por las que muchas personas que tienen ideas no se lanzan o no empiezan a emprender es por el miedo al fracaso, entre otras, ¿verdad? Pero el miedo al fracaso siempre como una condición humana. Yo pienso que esto aplica a negocios, pero esto aplica a tantas cosas en nuestras vidas. A veces uno no se anima a salirse literalmente de nuestro comfort zone. Yo pienso que todo es, ¿verdad? Hay personas que se sienten bien cómodas eh, son más propensas a tratar cosas nuevas, a otras De las cosas que me que no, gusta, a otras de las personas. cosas que me gusta en Silicon Valley, Ujú, hay cosas que no, pero ujú, de las cosas que sí yo pienso que debemos aprender es que se celebre el fracaso. ujú. ¿En qué sentido?
fracasaste en esta empresa, perfecto, ahora sabes ¿Qué? qué no hacer, Sí, sí. ¿verdad? Y es como que ellos tienen como un badge of honor, cuánta gente. Sí. Y acá tú dices algo así y la gente te mira diferente. Y yo Ese creo que tiene calle, allí lo ven y dice, ese tiene calle. correcto. Entonces yo digo, si podemos promover eso, Ujú. porque a veces, por ejemplo, cuando tengo ¿verdad? Interns y empleados en la compañía, yo les digo, metan la pata. Mm, Mientras más rápido lo hagan, más rápido saben qué no hacer. Y exactamente. yo no los voy a regañar. Mm, Yo no. Es más, ya sé que mm, intentaste, sé que esa no es la mm, contestación, pero ahora busca, ve para claro. lo próximo, ¿verdad? Y siempre, si no provee ese espacio, y yo creo que Mm, programas como Fase uno programas como Paralel, ofrecen ese espacio en el poder, vamos, sí, sí. vamos iterando, vamos aprendiendo Fallar es para normal. sacar lo que necesitas, ¿verdad? La contestación al Sí, sí. final del día. Y yo creo que eso es bien Mm, importante para que un MVP, sí. MVP, porque vas a meter la pata. O sea, miren, Sí. van a meter la pata. La primera versión de lo que sea que vas a hacer, odds No va a ser are que perfecta. no, que nadie lo va a querer, o, Mm, ¿verdad? Si la pegaste, mira qué suerte tienes, exacto. pero estadísticamente no. Esa es la excepción a la... Claro, Ujú, pero odds are que no va a ser lo que es, tienes que volver a preguntar, ujú, ir modificando ujú, hasta que la gente te va diciendo sí, sí, sí. Y al principio es no, no, ujú. no, sí, no, Sí, sí. no, sí, no, sí, y ¿verdad? Sí, sí. Y empieza a ver más sí y más sí hasta que esto tiene que ser. Y Nítido. vámonos por ahí. Ujú. Pero la gente le tiene miedo. La gente le tiene miedo. Y otra cosa importante de unirse a estos grupos, ¿verdad? Y a estos espacios, y lo he visto año tras año en fase uno, es que una cosa es decirle a una persona que haga algo nuevo fuera de su área de confort, y un poco en un área desconocida, que lo haga solo, a que lo haga con 49 otras personas a su lado, ¿verdad? Uno se motiva. O Claro, sea, uno se motiva, uno aprende y lo primero que se dan cuenta es que ellos no están solos en este mundo con una idea y que no saben qué hacer con ella, ¿verdad? Así que yo creo que ahí tiran, ¿verdad? Una primera barrera de que muchas veces, ¿verdad? Sus propios entornos, a veces uno comparte, uno le tira algo de las ideas que uno tiene a las personas que están alrededor de uno, pero esas personas no están en el mismo mindset que quizás tú necesitas estar en ese momento o no son esos expertos que tú necesitas para poder llevar esa idea al próximo nivel, pero al unirte a estos espacios, donde todo el mundo básicamente está en las mismas, no hay mucho, ¿verdad? No hay mucho espacio para entonces juzgar a los demás ni estar en esta competencia, sino que se crea mucha comunidad de personas que se apoyan, y esto lo he visto, y todavía los chats de la primera generación se comunican y siguen, ¿verdad? En muchas comunicaciones y en colaboraciones. eso Eh, a mí, mira, yo he pasado por varios programas en diferentes etapas de mi vida y yo siempre le digo a la gente lo mismo. Si yo pudiera darle un valor principal a todos estos programas, es la cantidad de personas que he conocido, la cantidad de amistades que tengo, la cantidad de network, de gente que está en lo mismo que yo. No a lo mejor en la misma categoría, sí, sí. pero están en mis mismos problemas. Los amigos que yo puedo coger un teléfono Ujú, y decir, mira, me está pasando esto. exacto. Y me entiende. Ujú. Y me puedan dar consejos, puedan escucharme. O sea, eso no es fácil porque ser emprendedor es un camino solitario. Solitario. Mm, Solitario y el tener estas amistades ayuda. Ahora mismo estoy, ¿verdad? Estamos en Para actualmente y tengo amistades de otras nacionalidades. Ahora qué tengo cool. amistades de Brasil, tengo de Japón. Brutal. Y es tan nice ver apoyo y consejos de otras personas, de otras culturas, Con otra que yo visión. digo, con otra visión y que uno aprende un montón. Sí. Y yo siempre he dicho que independientemente cómo tú te sientas a nivel de talento Ujú, o si tú te sientes que estás ready, ¿verdad? Que yo no necesito esto. Mínimo, yo diría, intenta estos programas nada más por ujú. la cantidad de gente que uno conoce. Sí. A mí me gusta mucho también, y algo que seguimos, ¿verdad? Tratando de reforzar cada año, es ¿cómo te puedo decir? Que nuestro perfil en fase uno sea bien diverso, sea bien, ¿verdad? Que se esté abierto para todo el mundo. Actualmente no tienen categoría, ¿verdad? Es, Después que el negocio exactamente. esté en idea y pues se vea viable, ok. Puede entrar. Pero una de las cosas que nosotros reforzamos es que
salir del área metropolitana, no porque, ¿verdad?, tenga nada en contra, pero realmente muchos de los programas empresariales corren desde San Juan y pues nosotros somos uno de ellos, ¿verdad? Aquí están nuestras instalaciones, pero sí, desde el principio, el programa consideró que Puerto Rico es una isla de 78 municipios, así que realmente queremos abrir este espacio y que esté disponible para todo el mundo. Así que año tras año hemos aumentado la participación de personas que vienen de otros municipios. Así que creo que ahí hemos tenido más de 40 municipios o más o menos 30, ahora se me escapa el número, pero eso ha ido aumentando realmente, y es chévere porque en esa misma, ¿verdad?, conexiones que se crean en el grupo y las colaboraciones, porque uno aprende muchísimo em, en esos grupos y ellos mismos también, realmente pues tú ves esa visión como cambia también de una persona que vive en el oeste, que vive en el campo, que vive en tiene otras prioridades, tiene otro background, tiene otra, o sea, punto, viene de nuestra isla, pero no tiene, ¿verdad?, necesariamente nuestras mismas experiencias del día a día. Y es chévere coincidir, ¿verdad?, intercambiar opiniones con personas que están aquí y que están haciendo otras cosas distintas. Por más cerca que nosotros pensemos que estemos, ¿verdad?, unos de los otros, porque Puerto Rico, pues técnicamente es pequeño, pero realmente a la hora de uno conectarse con gente que no necesariamente son de San Juan, no son de Bayamón, no son del área metropolitana, pues cuando uno dice, mira, fíjate, nunca había pensado en esto o no había considerado esto otro, y viceversa. Y es por eso, ¿verdad? Y con esa intención, pues el programa es híbrido, así que cada sesión es de intensive, con excepción de la primera y las últimas dos. La persona puede conectarse virtualmente y la sesión, ¿verdad?, se transmite y, ¿verdad?, y hay participación y hay interacción, así que se permite, ¿verdad?, que haya todas esas conexiones sin necesidad de excluir gente que... En Puny, nosotros sabemos que nada se construye solo. Por eso queremos reconocer a quienes hacen posible este podcast y apoyan nuestra misión en empoderar a emprendedores en Puerto Rico. Primero, Engine 4, que es nuestro hogar creativo. Gracias por brindarnos el espacio y el coworking vibrante donde las ideas cobran vida. Yes Today, uno de nuestros partners tecnológicos que proveen una herramienta poderosa y sencilla para estructurar tu plan de negocio y tomar decisiones estratégicas desde el día 1. Project Makers, una organización sin fines de lucro que ofrece educación, capital, tecnología y acompañamiento a emprendedores, incluyendo una aceleradora para impacto social. Y por último, Incentive Pro, expertos en incentivos contributivos y ayudas para negocios en Puerto Rico. Gracias por ayudarnos a entender y aprovechar los recursos disponibles para crecer formalmente. Y siempre, gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros y ser el motor que impulsa el futuro del emprendimiento. Yo sé que obviamente hay métricas y cosas para medir fase 1, pero tú como persona, ¿cómo tú mides fase 1 cuando tú dices, estoy contenta porque está pasando tal cosa? ¿Verdad? ¿Sabes? Yo obviamente sé que hay KPIs y eso no la converso. Digo más, tú como persona dices, me siento bien o me siento contenta por fase 1 hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y lo veo. No sé si tienes una compañía que te recuerde mucho el por qué haces lo que haces. Que tú digas, mira, está esta compañía que pasó esto, y, o sea, no sé si tienes alguna historia, alguna índole que te Pues recuerde. mira, hay muchas historias, realmente son muchos los que han pasado, pero una de las cosas que a veces o sea, siempre nos valida ver el éxito de nuestros egresados. Yo pienso que eso es algo, ¿verdad? Una cosa es lo que nosotros hacemos en nuestro espacio hoy y están con nosotros y, ¿verdad? Y le damos el todo por el todo, porque no solamente hablo por mí, o sea, fase 1 es un equipo de trabajo espectacular, o sea, allí todo el mundo pone su trabajo, pone su tiempo, pero pone mucho su corazón y eso para mí es esencial. En lo que uno hace todo el tiempo. Y puedo dar fe de eso, ¿verdad? Generación tras generación, eso se ha mantenido como una pieza clave y los participantes así lo han manifestado, así que yo sé que eso no es así solamente de nuestro lado. Pero ver el éxito, ¿verdad? Y ver que esa trayectoria continúa después de fase 1, porque nosotros estábamos en una etapa bien temprana y por estadísticamente sabemos que no todo el mundo ni se va a establecer y no todo el mundo quizás va a tener éxito si lanzan esa idea de negocio. ¿Verdad? No lo digo pesimista. No. Las estadísticas del Son así. de SBA establecen, por lo menos en Estados Unidos, no sé si aplica a nivel mundial, pero
el 90% de todo emprendimiento fracasa Ujú. por diversas razones Claro. y solamente el 10% ese primer año pasa a su segundo año. No es que estamos negativos, es que simplemente No. hasta el momento las estadísticas, pues, Ujú. esas son. Exacto. Literalmente, si emprendes y fallas, está Ujú. tranquilo que literalmente eso es lo que va a ocurrir. Puedes Por eso es que reprender. tienes que Ujú. intentar, porque vas a fallar. Exactamente. Por eso es que te decimos, mira, ese primer intento Ujú. no es que es malo, no es que no es buena idea, es que simplemente es implementación, esa versión, a lo mejor fuiste al grupo Ujú. equivocado, no estás en el nicho correcto, Ujú. el tiempo, Ujú. hay tantos factores, pero estadísticamente vas a fallar. Por eso es que te decimos, no te rindas, Ujú. itera, itera, hasta que consigas la contestación. Exacto. Acuérdate, el 90%, tú sabes, eso es un Exacto. alto número. Sí, es un alto Tú estás número. buscando ese 10%, ese 1 de 10 Sí. que sirve. Simplemente no se Exacto. rindan, mi gente. Esto es ir, intentar. Exactamente. Y realmente para estar en ese 10%, tú primero tienes que tratar y tienes que Coge calle. coger calle. Y tienes que tratar y tienes que llevarlo a la acción, ¿verdad? Si tú no lo intentas, pues jamás vas a pretender estar en ese por ciento. Y realmente también nosotros traemos muchas experiencias de empresarios. Ustedes nos han acompañado en nuestro espacio varias veces y otras personas, ¿verdad? Del ecosistema, pues los traemos en sesión tras sesión. Y uno de los temas que es constante es que ustedes comparten cuáles han sido sus fracasos para haber llegado a pegarla, ¿verdad? A estar en ese en el por ciento positivo, ¿verdad? Así que realmente eso es parte de que uno tiene, ¿verdad? De compartir ese conocimiento y pues, oye, que es de humanos equivocarnos, ¿verdad? Esto no solamente le aplica también a los emprendedores, en todos nos equivocamos, así que en esta área también nos vamos a equivocar, o sea, no hay manera, ¿verdad? De que nosotros no nos podamos, que eso no esté permitido. Lo que sí nosotros tratamos de hacer es medir ese riesgo, ¿verdad? O limitar ese riesgo de fracaso, no porque no vas a fracasar, simplemente pues quizás no quieres hacer la inversión tan alta, ¿verdad? Sin haber hecho todo el proceso de validación, ¿verdad? Meterle chavos a una plataforma sin saber si esto realmente va a tener un cliente que lo va a utilizar, va a pagar por él. Sí, porque una cosa es que la gente lo quiera usar, ay, todo el mundo lo quiere, pero estás dispuesto a pagar por ese producto, pues eso es otro tema. Así que, no, porque yo sé que hay necesidad, bueno, sí, pero, o sea, ¿cuánto tú has validado cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto ¿Cuánto la gente va a pagar? están Si le dispuestos? interesa, y a lo mejor le interesa, pero no tiene el dinero. Exactamente. Porque hay mucha gente que Sí, dice, me gusta esa idea, exacto. pero no te suelta ni un No, peso. exacto. O a lo mejor que el nicho que estás atacando está pelado. Y a lo mejor ese no es el Ujú. cliente, a lo mejor el gobierno es quien paga, porque a veces la gente me habla mucho de salud. Pues ya yo sé que tú estás hablando de salud, tu cliente no es es la aseguradora y se volvió Exacto. revolú. Nacho, a mí me encanta. No, ya veo que sí. Ay, Qué Dios bueno. mío. Bárbara, vamos a hablar de lecciones y consejos y quiero enfocar esta área ahora en Ujú, ti a base de lo que has aprendido de todos los años ujú, en fase 1, viendo de cerca emprendedores que, ujú, ¿verdad? Año tras año, con los errores, ujú, lo que hacen bien. ujú, ¿Cuál ha sido una lección que tú aprendiste en el camino, ¿verdad? Liderando este proyecto que tú dices, ujú, esto es como que el top, como que, o sea, lo vi día a día y sé que esto ujú. es cierto. ¿Qué sería esa lección que tú dices como líder que tú aprendiste bregando con este proyecto? Mira, yo pienso que nosotros tenemos muchos retos, pero a mí, o sea, mucha gente se me acerca y me dice, wow, tú tienes que trabajar todos los sábados en el verano, cuando estás en fase 1. Y yo, mano, sí, pero ustedes no entienden que a mí me gusta. Y eso, ¿verdad? Eso paga mucho. Y si me gusta es porque entrar en un espacio donde pasan cosas positivas más que negativas yo creo que a todos Llena. nos da plus, ¿verdad? Nos ayuda en el día a día, Sí, en porque ver el vaso, cuando pasan las es cosas malas o, ¿verdad? O negativas, correcto, tú dices, ¿esto qué? en ver el vaso más lleno que vacío, ¿verdad? Y eso es un mindset. Así que yo pienso que una de las, ¿verdad? Yo pienso que lecciones positivas ha sido eso, que aquí en Puerto Rico hay mucho talento, hay muchas buenas ideas,
hay muchas cosas buenas pasando. A mí me encantaría que se le diera mucha más visibilidad a todo lo bueno, ¿verdad? Y no es que no se pueda hablar de lo malo, porque Hay que ¿verdad? Hay saber. que saber y hay que trabajar con nuestros retos, ¿verdad? Si tú no conoces de algo, pues no puedes trabajar con ello. Así que es importante que abordemos ambos temas, pero que esté más balanceado, porque hay veces que es Hay cosas buenas bien, pasando, sí, hay cosas, pero no las vemos. no las vemos, o no le damos, ¿verdad? Como que a veces hay una noticia que está ahí, se queda pegada, pero la buena pasa rápido. Ahí. Y realmente pues eso pasa aquí, pero pasa en muchas partes, pero una de las lecciones es que a veces, ¿verdad? Tenemos esta cosa de que Puerto Rico quizás no está trayendo todos estos emprendedores, o no está apoyando, no está haciendo, pero realmente sí pasan muchas cosas buenas. Y lo otro es que nuestro ecosistema empresarial también ha ido desarrollándose muchísimo, y ahora hay muchas más ayudas y muchas más organizaciones que apoyan en ese proceso en las distintas etapas que hacen 10, 15 años atrás, 20, no existen, o antes, obviamente no existían, así Yo que... 26, cuando yo empecé, 23, 24, Ujú, no había nada de esto. O sea, yo creo que cuando yo empecé, más o menos, o sea, estaba el fideicomiso ya, correcto, y las ideas se estaban dando vueltas, pero todo estaba verdecito, como digo yo. exacto. O sea, estaban las intenciones, pero no está como está ahora. Ujú. O sea, Sí, no. Y el poder de la colaboración, yo pienso que ahí, ¿verdad? No todo, no, aquí nadie debe, o sea, nadie puede hacerlo solo. no, no, Ni los empresarios pueden hacerlo solos, ni nosotros como organización podemos empujar esto solo. Así que somos una gran comunidad. siguiendo esa comunidad, verá, yo siempre lo he dicho y lo reitero, Silicon Valley, la magia de Silicon Valley que todo el mundo Ujú, admira, al final del día es una sinergia que hay ujú, muy linda entre el sector privado, el ujú. sector público y la academia. Correcto. Hay una Ujú. sinergia, porque la gente cree que Google nació en un Solo. basement, no. Eso fue un PhD student que tenía una tesis, la escribió y dijo, yo creo que el internet para buscarlo es mejor así. Escribió una tesis y después cuando termina, encontró una persona que le escribió un cheque. Mira, debería ir a hacer esa idea. Ujú, Y nació en la universidad, no ujú, nació. ujú. Y muchas de las ideas que Sí, conocemos hoy día salen de la universidad, déjame. allá. Pero lo que pasa es que aquí, pues, Ujú, por la razón que sea, no pasa. Y yo creo que debemos buscar esa sinergia entre el sector privado, ujú. el público y pues la academia, que pues el TROS técnicamente es parte de la Correcto. academia. Y Pero, debe haber esa sinergia exacto, pero sí tenemos una asociación bien con la cercana con la academia. academia en general. Y debemos tener esa sinergia para entonces producir las ideas. Ujú. Porque muchos científicos es el que tiene la idea, Correcto, pero cómo la monetiza, exacto. cómo la convierte, Ujú, maybe la patentiza ujú, o cómo la convierte en negocio. Si eso pasara más en Puerto Rico, yo te apuesto que Puerto Rico sería otro lugar. definitivamente. Eso, pues, y para eso, ¿verdad? Pues este es otro ciclo, ¿verdad? Cómo aumentamos que haya más investigaciones en Puerto Rico para entonces tener una mejor, o sea, una mayor conversión de todas esas ideas, y, ¿verdad? Y que haya una comercialización de ellas. Así que eso es parte, ¿verdad? De lo que, ¿verdad? Nosotros hacemos como Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, y también, ¿verdad? Otras entidades. Ujú, En fase uno, ¿verdad? Hablamos de variedad de ideas, crear MVP, buscar ujú, mentoría. De todas las cosas que necesita un emprendedor, ujú. ¿cuál de esas herramientas tú entiendes que es lo más que le hace falta a esta gente que está llegando aquí? Que tú dices, yo la vez que aquí se encajan y la mayoría se encaja aquí y no sabemos por qué y pues estamos tratando de ayudar. Ujú. Yo pienso que es o sea, es pasar de idea El MVP. a algo real. Ajá. O sea, a ese producto, ¿con qué Es, empiezo probando? ¿con qué empiezo? Eh, ¿Cómo descubro? ¿Cómo me acerco a mi cliente? Eso me han preguntado Eso, tantas veces. Jonathan, sí. ¿cómo tú conseguiste tu primer cliente? Sí, ¿no? ¿Y Y yo, cómo me acerco a hablarle? Porque entonces, no, esto, o sea, cómo tú identificas ese cliente, ¿verdad? Y después lo defines y cómo te acercas a él y lo conoces. Pero mucha gente, empieza diciendo que esto es para todo el mundo, o para grupos, tú sabes, masivos de personas, y dice que esto no es para, o sea, tú tienes que ya tú sabes, conocer, cuando hablan, sí, sí. ya yo digo, ok, Sí, estás en este. exacto, Ok. tenemos que, exactamente. Esto es como, pues, como también, nosotros trabajamos mucho con lo que es el Business Model Canvas, que es mucho más, fácil de manejar, ¿verdad? Que es una herramienta que te permite como que poner o plasmar, pues,
pues los conceptos básicos de esa idea, ¿verdad? Y en base a eso, pues construir alrededor de eso. Claro. Pero también no te olvides de los planes de negocio. O sea, muchas personas construyen un plan de negocio y realmente cuando uno lee, uno más o menos sabe si esta persona tiene, ¿verdad? Si entiende, si hace coherencia una cosa con la otra. Claro. Pero yo pienso que en esa primera etapa es esa primera timidez que quizás tenga el emprendedor, el empresario, en poder identificar y acercarse al cliente con la intención de recibir una retroalimentación, porque también una vez tú tocas esa puerta, tú tienes que estar dispuesto a recibir El insumo. el insumo, ¿verdad? Y ese insumo puede ser positivo como puede ser negativo. Y no te puede cambiar. Y exacto. Entonces tú tienes, es romper esa barrera de que cuando las personas llegan con sus ideas, vienen con que, pues, como nosotros decimos aquí, te enamoras del problema y no de la, perdón, te enamoras de la solución y no del problema. Tienes que cambiar eso. Sí. So, te tienes que enamorar del problema porque la solución puede cambiar. La solución que tú tienes en tu mente, pues, a lo mejor es tal cual, a lo mejor la tienes que modificar para que pueda realmente responder ese problema. Yo le digo siempre, porque la gente me pregunta, Jonathan, pero ¿cómo tú, verdad? Porque mi expertise, Mm. si puedo decir alguna, normalmente cae dentro de crear el producto y hablar con el cliente. Ahí es donde yo normalmente vivo. Ujú, qué bueno. Y tengo el privilegio de hablar con muchas personas, tratar de entender. Mi trabajo muchas veces es extraer esas preguntas. Y yo siempre le digo a la gente, me pregunta, pero Jonathan, ¿cómo tú vas a hablar al cliente, esto, lo otro? Y yo le digo, pues voy asumiendo que no sé nada. Exacto. Y me dicen, pero tú sabes un montón. Y yo, Sí, pero. no sé nada. Yo simplemente sé que vi este problema, lo quiero resolver, creo que puedo resolverlo, pero no sé si a ellos les guste lo que tengo. Y voy con esa mentalidad Ujú, para salir menos herido, exacto. porque a veces yo como creador, Ujú, si me aferro, tam- me hiero, ¿verdad? exacto. Pero entonces ya aprendí hace mucho tiempo que todo lo que yo creo Ujú, no es mío, ni es para mí. Estoy buscando resolver el problema. por So, yo voy a la persona y digo, buenas tardes, ¿verdad? Usted es tal cosa, ¿verdad? Porque normalmente, Ajá, pero están buscando exacto. hablar con ciertas personas y yo le digo a la persona, simplemente ve con la Ujú, humildad de que quieres conocer de ujú, ellos. Y normalmente cuando vas con esa humildad de querer aprender de ellos, el feedback es mucho más genuino y recibe lo que necesita exacto. para entonces iterar. Ujú. Y por lo menos ese es mi approach. No sé si sea So, el mejor, pero es el que me bueno, si funciona. te funciona es que es el que. Es el que me Es el que. funciona. Y Definitivamente. cada vez que la gente me pregunta, yo le digo eso. Y más o menos hay otras personas que lo intentan. Y muchas veces, pues, porque esto es ser empresario, yo creo que es un proyecto de gran humildad. Ujú, Porque a veces la gente dice, los empresarios son todos unos altaneros, son todos unos mm, guapetones. Y a veces digo, obviamente lo que pasa es que la calle te hace te duro. hacen, sí. Ujú, Pero es un proyecto donde tú tienes que aprender a ser humilde. Porque si te sube el ego, la pared te va a dar. ujú. Y cuando los clientes vengan, Sí, no, eso no. es destructivo cuando llegue. Porque la competencia está ahí esperando, está ahí esperando con todo el tiempo realmente. Así que lo que donde tú dejes caer la bola, ahí es que viene la competencia. Y ahí es que tú sabes si la persona está enamorada del Ujú, problema. Porque cuando tú estás dispuesto a poder ujú, bajar, escuchar, sí, pues entonces es que tú sí sabes que estás en el lugar correcto. correcto. Si eso tú no lo puedes hacer, maybe el problema que tú crees que te gusta resolver, en realidad no Sí, te gusta. Porque van a pasar cosas malas, siempre van a pasar cosas malas, pero tú tienes que poder ver el lado positivo que estás tratando de resolver algo que te correcto. gusta. Y muchas veces en ese ejercicio, ¿verdad? O en ese proceso, em, ¿qué te puedo decir? Es como que cuando las personas a veces se dan cuenta en esa primera etapa que su producto, ¿verdad? Su idea no la van a poder, validan que en efecto tienen que modificarla o tienen que cambiar o tienen que pivotear Ya y tú punto. los ves a ellos ya. Pues es como, es una ruptura, ¿verdad? Emocional y pues muchos de ellos pues no siguen el camino, ¿verdad? De emprender.
lo detienen, se quitan, ¿verdad? Porque pues quizás pues no necesariamente estaban enfocados en el problema, sino en esta solución que es lo que ellos querían hacer y al no validarla o al no tener el éxito que ellos esperaban, pues obviamente se desaniman en el proceso. El que se enamora del problema es el que sigue tratando, porque ya o sea, hay un problema, ¿verdad? Así que realmente tú sigues tratando por todos los medios de buscarle la solución a ese problema. Pero si es al revés, pues definitivamente, pues ahí es donde la gente, ¿verdad? No, definitivo. Y pues, te voy a hacer mi cierre normal, que le hago unas preguntitas. Ujú. Lo primero que te voy a preguntar es para ti, ser tu propio jefe, jefa. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo se ve eso para ti, Bárbara? Bueno, yo no soy mi propia jefa. Vamos a empezar por ahí. Pero ¿qué significaría eso para ti en el sentido de que tú ves día a día gente que está en ese proceso? Okay. ¿Y qué significa eso para... Mira, yo pienso que eso tiene, ¿verdad? Y tengo muchos emprendedores cercanos. Tiene mucho nivel de libertad. Yo pienso que cuando tú eres tu propio jefe, tú haces, obviamente tú respondes a unas necesidades, a un mercado, a muchas veces a partners, a suplidores, etcétera. Pero tiene mucha libertad sobre todo en cómo tú, o sea, defines tu cultura organizacional, cómo tú escoges hasta tus clientes, ¿verdad? Cuando ya puedes. O sea, yo he visto personas cercanas a mí me dicen, mira, esto no va, por más chavos que sea, esto no va de acuerdo a mis principios, a lo que realmente yo quiero apoyar y pues estoy en la libertad de, de no aceptar este Sí, de alinear, cliente alinear los trabajos o este contrato. contigo, Exactamente. con lo que tú... Te da libertad de establecer tu propio tiempo, ¿verdad? Así que tiene muchas libertades en qué es lo que cómo tú quieres moldear, ¿verdad? Tu vida en cuanto a, ¿verdad? A tu faceta profesional. Sin embargo, pues también le debes a tus empleados, le vas a deber a, ¿verdad? A tu comunidad, le vas a deber quizás al banco, le vas a deber, pero realmente te da mucha libertad en tu poder tomar muchas decisiones que al final del día son bien importantes para, ¿verdad? Para tu vivir, para tu llevar a cabo lo que cada cual hace. Si pudieras darle un consejo a tu versión más joven hoy, ¿qué le dirías? Que te atrevas, porque yo pienso que todos nos hemos cohibido en algún momento y ¿verdad? Y hasta todavía, a veces uno, ay, no me atrevo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Como te dije, yo siempre me he concebido como una persona tímida porque yo era una niña muy tímida, y creo que siempre me quedé quizás con esa percepción de mí misma. Así que le diría que se atreva más, que se atreva a hablar más, que se atreva a tratar cosas nuevas más, porque pues, why not? En cuestión de fase 1, Ujú. algo nuevo, algún proyectito que se acerca, algo interesante que te está como que, uy, que te Pues pica, mira, ¿no? muchas cosas nuevas. Yo pienso que estamos muy abiertos a establecer nuevas colaboraciones. Así que estamos buscando y tocando muchas puertas en esa dirección. Tenemos mucha visión con seguir llevando fase 1 a otras comunidades. Y cuando digo otras, ¿verdad? Fuera de San Juan. Así que nos estamos enfocando en tocar puertas, ¿verdad? Un poco más lejos de nuestra área porque vemos la necesidad, ¿verdad? Nosotros salimos mucho a hacer outreach a lo largo del año, cuando tenemos convocatoria, nos vamos para la calle, nos vamos para el campo y ahí vemos que realmente estos programas no existen eh, o no existen, ¿verdad? Para atender la necesidad que hay en Puerto Rico de que sí hay mucha gente que quiere emprender o hay sí muchas buenas ideas, lo que hay que darle los recursos y las oportunidades a la gente a que por lo menos hagan ese primer intento. Una pregunta, Ujú. de todos los tipos de negocios que tú has visto pasar, ¿verdad? Porque me imagino que has Han visto de pasado, sí. todo. Ujú. ¿Hay algún tipo de negocio que tú digas que es más común en el sentido de Ujú. productos, servicios? Hay más productos, la gente está enfocándose más en servicios. Hay ¿Qué más, has visto? más servicio, últimamente más servicio, es lo que hemos ¿Qué se visto. ha visto? Y todo tiene sus auges, ¿verdad? Cuando estuvimos en plena pandemia, al principio había muchos, ¿verdad? Y a lo largo de los años han habido muchos servicios de salud Claro. o muchos productos, ¿verdad? Que atienden y qué bueno, ¿verdad? Porque tenemos muchas áreas de oportunidad en ese sector. Em,
En el área de alimentos, yo creo que aquí todos, o sea, todos nos gusta, o sea, aquí se vende, eso se vende, porque aquí a todos nos gusta comer bueno, así que realmente hay mucho producto, tenemos mucha creatividad, y hay mucha historia cultural en nuestras cocinas. O sea, hay veces gente que saca una receta más, porque esto es que era la receta de mi familia, la receta de mi abuela. Pues hay mucho, ¿verdad? Muchas personas que entonces buscan emprender, ¿verdad? Con esa identidad. Entiendo. Y eso está bien chévere. Toda la parte, ¿verdad? O esta industria más de buscar productos que sean más amigables con nuestro ambiente, más amigables con nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea más saludable. Así que todo eso pues lo vemos como que ha sido como un trend, una tendencia bastante popular en nuestro espacio, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Deja de saberle entonces a la gente aquí cómo pueden conseguir hablar contigo, hablar más del programa, participar, Claro que solicitar. sí. Pues mira, fase 1, estamos disponibles a través de nuestras redes sociales. Fase 1 ORG. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Pero también pueden visitar nuestra página fase1.org. Ahí van a tener más información de nuestro programa. Hay un botón en nuestra página que no le damos tanta promo, pero me encanta, que es que ¿verdad? Las comunidades o las organizaciones que deseen solicitarnos una visita de fase 1 para ofrecer algún taller empresarial. Tenemos un buen contenido educativo en el área empresarial, así que mucha gente nos invita no solamente para hablar y conocernos del fase 1, sino que hablemos de un tema en particular, así que lo hacemos con mucho cariño y mucho talento que tenemos en el equipo, así que pueden entonces solicitar, hay un form a través de nuestra página que pueden solicitar eso. Y si no, pues me pueden contactar directamente. Me pueden contactar a brrivera@prsciencetrust.org o a barbara@colmena66.com, porque también estoy entrando, ¿verdad? Recientemente pues me incorporé al equipo de Colmena 66, así que allí también colaborando y Eso disponible para... lo ponemos en el link, no se preocupen. Pues mira, Bárbara, muchas gracias por lo que estás haciendo en Puerto Rico, Gracias ¿verdad? a Con ustedes. todo fase 1. Gracias por crear los espacios, porque son bien necesarios. Y sabemos que en todo Puerto Rico y de todas las categorías, y yo creo que no hay suficientes. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por atreverte a emprender de una forma. Todos Porque emprendemos. todo esto es emprender. Lo que Todos pasa es que emprendemos proyectos, de forma emprendemos diferente. muchas cosas buenas. Pues gracias. Si este episodio te hizo pensar en yo también puedo intentarlo, pues justo para eso estamos aquí. Suscríbete a nosotros, compártelo con tu corillo y búscanos en las redes. ¿Ok, mi gente? Hasta la próxima. Y recuerden que ser un jefe es más que un título, es una actitud. ¿Ok? Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno.